Muy bienvenidos todos y todas a un podcast más. Oiga, yo sé que van a decir, ay, Perlita, como usted es la señora de las plantas, quiere hablarnos de árboles, pero no. Este árbol quizá es alguno que no estamos cuidando lo suficiente y no es precisamente que necesite regarlo, pero sí hay que revisarlo y se puede mejorar. ¿Cómo? Pues esto está por comenzar, entérate. Toda historia comienza con una idea. La idea de una vida mejor nos lleva a emprender. La idea de ser más felices nos lleva a conocernos y sanar nuestro interior. Y así van surgiendo nuevas ideas. Para una mejor salud, tener éxito en los negocios, ser mejores padres, manejar nuestras finanzas. Y de todas estas ideas hablaremos aquí. Recuerda, hoy es un gran día. Y todo comienza con una idea. Iniciamos el podcast de Perla Barraza. Con ustedes y conmigo el día de hoy para hablar de árboles genealógicos está conmigo Pat Quintero. Pat, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Hola, Perlita, de maravilla. Gracias de nuevo por este espacio, por tu tiempo. ¿Tú cómo estás? Al contrario, por tu tiempo. Muchas gracias. Y yo estoy muy bien con muchas preguntas que de pronto uno no se hace de su propio árbol genealógico. Así que por favor comencemos por ahí. ¿Qué es un árbol genealógico? ¿Por qué tenemos que hacerlo o por qué es importante? Sí, un árbol genealógico, Perlita, es este estudio de tus antepasados, de saber exactamente cómo fueron, qué hicieron, sus nombres, sus apellidos, que más allá de las características físicas que que puedes tener de ellos, es también todas estas historias que hubo alrededor de sus vidas. Mira, actualmente hay muchas personas que desafortunadamente solamente conocen a su papá, pero no a los papás de su papá, es decir, a sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ya ni hablamos. Y la mayoría de las personas sí tiene mucha información sobre su mamá, no todas las personas, pero es la tendencia que es más fácil encontrar información sobre tu mamá, pero con el padre no. Entonces, armar el árbol, hacer el árbol genealógico es precisamente esto, una investigación profunda de quiénes fueron tus padres, qué hicieron, qué les ocurrió, qué pasó, y después tus abuelos también, tus bisabuelos, y si encuentras tatarabuelos en esta línea, es fabuloso. Entonces, armar es un esquema plasmado, puede ser con nombres, puede ser con figuras, para buscar el historial de tu familia. Claro, y es que tienes toda la razón, de pronto uno no sabe cómo es que los papás llegaron a ser nuestros papás, o sea, qué les sucedió en la vida para que pues aprendamos de lo que a ellos les pasó, o por qué sentimos que estamos viviendo como sus mismas vidas o las de los abuelos y no sabes por qué te está pasando o cómo poder pues evitarlo o mejorarlo. Así es. Okay. Sí, hay una frase en este estudio del árbol que dice: lo que se reprime, se imprime. Entonces, cosas que guardaron y ocultaron nuestros padres, nuestros abuelos, hoy en día lo estamos nosotros, como se imprimió, lo estamos viviendo. Wow. Lo que se reprime. Lo que se reprime. Sí. Y es verdad, y a lo mejor, como dices tú, muchas veces tenemos más información de las mamás porque el papá vino y tuvo los hijos, ¿verdad? Y luego se fue a comprar cigarros y no volvió, o se fue a la guerra o a cualquier cosa, y realmente los hombres viven menos. Entonces, muchos ya no tenemos a los abuelos, a lo mejor a las abuelas sí, pero a los abuelos no. Pero por ahí podremos comenzar a investigar, o con los tíos o con algún familiar. ¿Quién se acuerda de los abuelos, de los tatarabuelos, nombres, a qué se dedicaron, qué fue como lo más importante o de qué se acuerdan para anotarlo también? Y es que la historia es fascinante, que cuando uno la desconoce, pues sientes como que tú eres lo mejor que le ha pasado a la familia y a lo mejor no. A lo mejor tienes un papá que hizo muchísimas cosas que a lo mejor no te ha contado a ti, como tú no le cuentas todas las cosas que haces a tus hijos. O un abuelo o una abuela que revolucionó en su momento, o en su rancho, o en su país, y luego vinieron a dar acá. Así que sí es interesante, muy, muy interesante que lo hagamos. Sí, definitivamente el investigar, el indagar, estos se llaman programas, buscar programas dentro del árbol familiar.
qué les ocurrió a tus padres, qué les ocurrió a tus abuelos y con cómo ellos operaban, con qué programas ellos operaban. Entonces, en este estudio del árbol genealógico, Perlita, se habla mucho que el 95%, escucha bien, 95% de las cosas que tú haces no son tuyas, o de las cosas que tú crees o que a ti te gustan o que tú estás como haciendo en este momento de tu vida no son tuyas, sino que provienen de tus padres, pero como decías tú, hay historias que no sabemos de ellos, son historias también de tus abuelos o de tus bisabuelos, sobre todo esta línea muy directa, padres, abuelos y bisabuelos, es 3 generaciones arriba de muchas cosas que tú haces que no tienes idea. Entonces, este 95% proviene de ahí. Te voy a dar un ejemplo mío. Yo siempre digo una frase de, es que a mí me encanta manejar, es que yo prefiero manejar, es que disfruto mucho manejar. Y de pronto me puse a hacer este análisis del árbol genealógico y pues resulta que mi abuelo, eso sí lo supe, pero yo estaba muy niña y no lo recordaba bien, él era chofer de un camión de autobuses de pasajeros. Wow. ¿Sabe? Entonces no es como que a mí me encante manejar, sino que en mi gen está impreso el gozar manejar, el las largas distancias, disfrutar las largas distancias. Y resulta que recuerdo esa parte al momento de estar haciendo el árbol y estar escribiendo características y me doy cuenta que mi abuelo era chofer de un autobús de pasajeros. Y así es empezar a buscar dentro de tu historia de los abuelos, padres y bisabuelos, ¿qué son estos programas que tú estás repitiendo y que tú insistes? Es que a mí me gusta, es que me encanta hacerlo, me fascina hacerlo. Y no, es simplemente como vienes de esa línea, pues ese gen se activa y al momento de conectarte, en este caso yo, con un volante, pues lo que se activa es este deseo profundo de querer manejar largas distancias, porque precisamente en la carretera, porque digo, no, es que el tráfico de la ciudad no me encanta tanto, pero saliendo de la carretera me fascina, porque mi abuelo hacía estos recorridos entre pueblos que estaban muy distanciados en las carreteras. ¿Quién anda? Se escuchan todos los vasos y todo. Ya. Esto lo voy a cortar. Ok. No, Rosario me dice, voy a agarrar rápido algo del refrigerador antes de que comiences a grabar. Le digo, ok, está bien. Ya grabamos, dile. Sí. Ok. Listo. Pero mira, también eso es interesante. A lo mejor sí lo disfrutas porque como que ya es parte de ti. Pero por otro lado, ¿qué tal esas familias que el tío se suicidó, pero también no sé, el bisabuelo o el tatarabuelo, no sé qué, se suicidó? Y ya lo sientes como que me toca a mí. Y no puedes ya ni vivir pensando en eso. Claro, entonces estos programas, Perlita, yo te dije un programa lindo. Claro. ¿Sabes? El aprender a manejar o el disfrutar manejar. Yo aprendí desde los 11 años a manejar. Entonces, este programa lindo pero yo creía que era mi gusto, que era algo que a mí me fascinaba y me encantaba. Entonces digo, no, se activa. Entonces yo me pregunté, ¿qué otros programas de mi familia están activos en mí que yo ni siquiera sé o que yo disfruto o que por el contrario me hacen daño? Entonces estos programas incluyen precisamente esto que decías, suicidios, asesinatos, alcoholismo, enfermedades, infidelidades, pérdidas económicas, la profesión. Tú sabes, hay familias que todos son doctores, o todos son ingenieros, o todos son abogados. La profesión va incluida. Los problemas de aborto también. Hay familias donde hay muchos abortos, enfermedades, de cualquier cantidad de enfermedades. ¿Qué otra cosa por ahí? Como patrones también de comportamiento, como las migraciones acá a Estados Unidos. Si tú investigas dentro de tu linaje, va a haber alguien que ya vino. Yo lo acabo de descubrir, una bisabuela mía se vino para acá que yo no tenía idea tampoco. Dije, claro, por eso se me hizo a mí muy fácil venir a Estados Unidos y sentir como que estaba en casa. Entonces, todos estos programas negativos se buscan en el árbol para trabajarlos en este momento y evitar que nos ocurran. Pero también se buscan programas positivos porque están dentro de ti, entonces hay que buscar también activarlos.
Claro, y a lo mejor mucha gente va a decir, no, pero es que de mi familia nadie nunca ha venido acá a Estados Unidos. Pues no, pero su familia no ha migrado. A lo mejor de donde nacieron tus tatarabuelos a donde nacieron ya tus abuelos, a donde luego nacieron tus papás, a donde luego naciste tú, a donde tú viniste acá a dar a luz a tus hijos. Entonces, vienes de una familia que sigue migrando. Migrante. Sí. Entonces, sí, exactamente. No es como que igual, pero sí observas esto, que toda mi familia migró. O todos los hermanos, hay hermanos de familias que viven en diferentes ciudades y que luego se reúnen en la casa de abuela que vive en otro estado, incluso muy lejos. Entonces, los temas de migración, los temas de suicidio, de abandono, de abortos, enfermedades, divorcios incluso. Ese de divorcios, alguien me dijo. Yo me divorcié si yo amaba a mi esposo y quería estar con él. Ese es un programa. Pero si alguien todas mis hermanas ya se divorciaron, todos mis hermanos ya se divorciaron, mis papás se divorciaron, los abuelos, y dices, mis tías, todo mundo. ¿Por qué? No sabes, es un patrón que, exacto, que si no lo quieres, se puede trabajar. Entonces. Sí, claro, hay un técnica que se llama desprogramación evolutiva. Entonces, en esta técnica revisamos cuáles son esos programas que a ti no te hacen feliz, que a ti no te hacen sentir bien, que para ti ya es un problema que te tiene muy sumido en la depresión o en la ansiedad. Entonces, se hace una entrevista con la persona y la primera parte es armar el árbol. ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Quiénes son? ¿Quiénes fueron? ¿Qué hicieron? ¿Qué programas ellos tenían? ¿Qué ha pasado en tu familia? Y de ahí se hace toda esa investigación. Después se busca toda esta línea de programas que tienes activos en ti o que pueden ocurrir en un futuro. Una vez revisando a papá y a mamá y a los abuelos, podemos ver esto es lo que te puede ocurrir a ti en el futuro. Entonces, por eso esta técnica se llama desprogramación evolutiva. Entonces, hacemos una lista de programas que no quieres, se hace un escrito y a través de ese escrito pones la línea de programas y dices unas frases. Y se hace un proceso de quemar esta hoja, de entregarla, de después, una vez que le enseñas al inconsciente que esos programas ya no los quieres en tu vida, hay que ingresarle programas nuevos. Por ejemplo, uno muy fácil es si en tu familia hay mucha enfermedad, el programa nuevo que le debemos de insertar es de salud. Si en tu familia está llena de divorcios, entonces en tu programa nuevo debe de estar un matrimonio fiel, honesto, sincero, o un matrimonio a largo plazo, un matrimonio duradero, un matrimonio para toda la vida. Entonces así es como se hace, se borran programas de un lado, se escriben, se detectan y luego después se pasan a otra hoja y se escriben estos nuevos programas, que es una hoja que tienes que estar leyendo todos los días por 30, 40 días. Y lo que haces después es entregas esa hojita también ya con todos los programas a hacer un proceso con la naturaleza. Ahora, se escucha muy simple, muy sencillo, escribo los programas, los borro, los tiro y luego los nuevos. No funciona así. ¿Por qué? Paso número 1, árbol genealógico. Para encontrar información de eso te toma 1 mes, 2 meses, hasta 3 meses. Claro, porque no es solo los nombres, sino buscar más de las personalidades. Sí. Claro, personalidades, acciones, programas, qué les ocurrió, de qué murieron, si ya están muertos, de qué murieron, si sabes algo de la niñez de ellos, hábitos que tenían, profesiones que tenían. Entonces, toda esta información. Después, ya que recabas toda esta información, nos toma más o menos 2-3 meses, la suficiente información, empezamos a hacer esta técnica de desprogramación evolutiva. Entonces, ¿qué se hace en esta técnica? De nuevo, la lista de programas que ya no quieres, se hace el proceso, pero en el momento, Perla, de hacer esto que ya no quieres, pues obviamente tu cuerpo reacciona. Claro, porque te estás estudiando ahora a ti. Estás estudiándote a ti. ¿Qué es lo que hago que a veces no me gusta tanto? Y estamos tan acostumbrados a vivir con nuestras propias fallas que las justificamos, con nuestras propias costumbres, hábitos, exacto, que las justificas. No, yo fumo porque me encanta, o yo tomo porque así soy yo y quiéranme o odienme o lo que sea, ¿no? Sí, Cuando quizás sí es algo que tú quieres cambiar.
que sabes que te puede llevar a más años, a mejor vida, a ser más feliz. Entonces, Sí. por ejemplo, eso de que los papás no son amorosos. Pues sí, pero pues que mi papá tampoco era. Jamás me dio un abrazo, nunca me dijo que me quería y así son los hombres. Y dices tú, a mí me gustaría que el papá de mis hijos fuera diferente. Ujú. Quizá en esta generación no se haga, ojalá que sí, pero quizá en la próxima sí, en los hijos que tú estás criando. Pero, pero se puede ir más atrás y te vas a dar cuenta que en algún momento todo esto comenzó. Sí, entonces lo que se hace con esta técnica, la parte número 1 es investigar, ¿no? La segunda es preguntarte, ¿realmente quisieras trabajar esto? O sea, toda esta lista de programas, ¿realmente quieres borrar todo? Porque a lo mejor hay cosas que sí te gustan, ¿sabes? Como, ay, tomarme una cerveza de vez en cuando, pero si ya es un problema, pues hay que borrar ese programa. El fumar también, el mismo café, el tomar tanto café, no está bien, esa es una necesidad también, que ahí se va descubriendo el por qué tú prefieres ciertos hábitos y otras personas tienen otros tipos de hábitos. Entonces, la primera pregunta es, ¿quisieras borrar algo de esta información? ¿Te interesa? ¿O cuáles son los programas que tú ni sabías que estaban dentro de ti y que quisieras realmente borrar de tu vida? Y entonces empiezas a hacer esta búsqueda y decir, bueno, estos no. Entonces, esos programas que te generan un conflicto, que ya te han provocado problemas con la policía, problemas con la autoridad, problemas en la familia, problemas en tu cuerpo físico, todos estos que ya te generaron un problema muy grande, son los que se trabajan, se puede decir, como en urgencia. Pero la cosa es que de ahí, Perlita, después te das cuenta que salen otros que tú ni sabías. Entonces, entre más le escarbas, más encuentras, y pues a mucha gente le da miedo eso, porque es que voy a encontrar. Porque vas a encontrar muchas cosas buenas. Yo encontré que uno de mis abuelos reparaba calzado. Era un reparador del calzado y le gustaba mucho el calzado, bla, bla, bla. Dije, claro, yo en un momento vivía en San Mateo Atenco, en el Estado de México, donde hacían calzado, y me encantaba ir a ver las exposiciones de calzado y todo esto. Y ahora veo, claro, era mi abuelo dentro de mí observando, mi bisabuelo, perdón, todas estas formas tan diferentes de hacer el calzado, porque él era zapatero. Entonces empiezas, son temas tan pequeños, pero que en su momento le dan mucha paz a tu vida. Claro. Porque dices, ahora entiendo que no es que me fascinen los zapatos, ni que estar observando zapatos, sino que a mi abuelo, como era zapatero, le gustaba esto. Es por eso que él, me gustaba ir a estas exposiciones. León, Guanajuato, ni se diga, entré a León, Guanajuato y me sentí como en casa. Hay gente que dice, es que siento aquí como que estoy en mi casa. Yo así me sentí en León, Guanajuato. Entonces, ahora que veo que mi bisabuelo era zapatero, me toma sentido a mi vida. Pero no solamente eso, o sea, también las tragedias toman sentido en tu vida, las malas cosas toman sentido, el no puedo dejar de tomar toma un sentido. Es que no es que tú seas alcohólico, es que vienes de un padre alcohólico, de una madre alcohólica, de unos abuelos alcohólicos, y es por eso que a ti te cuesta mucho dejar el alcohol, o dejar el cigarro, o haberte metido en el mundo de las drogas, o cualquier sustancia o lo que sea. No es porque tú lo quieras hacer, sino que tienes ese patrón repetitivo, ese programa repetitivo, y lo que haces es seguir el ciclo de repetición de todas estas generaciones de alcoholismo o de enfermedades o de violencia, incluso los mismos golpes también. Entonces es parar todo esto siempre y cuando la persona lo quiera. ¿Por qué? Porque el proceso es muy intenso, muy fuerte. Y personal. Y muy personal. Sí, no puede usted mandar al marido o a la esposa, mire, vengo a que cambie porque no. Porque es igual a su mamá y yo no quiero que... No. La persona necesita querer hacer el cambio. Sí, siempre la persona tiene que ver, si están escuchando esto, es, wow, yo quisiera cambiar este tema del alcoholismo, es cuando nace ahí de la persona y surge yo deseo hacerlo diferente, no quiero hacer igual que mi familia. Entonces en ese momento la persona entra en estas terapias, que te digo, no es un proceso sencillo porque es mucho autodescubrimiento. Primero, recabar toda la información es lo que toma bastante tiempo, más o menos 2-3 meses, pero es un proceso que la persona puede hacer solo. Por ejemplo, lo podría hacer y después buscarme y tomar la primera terapia. No tiene sentido que venga la primera terapia si no trae información, porque lo que le voy a preguntar es,
¿Qué información tiene? Ay, pues es que no sé. Bueno, ve a buscarla. Entonces no tiene sentido. Primero, vayan a buscar toda esta información y luego ya pueden venir a tomar la primer terapia de el árbol genealógico. Y muchas veces hasta uno se justifica, soy así porque mi papá o soy así porque mi abuelo. Y soy muy malo para el dinero porque mi abuelo era bien rico y perdió las vacas y perdió el terreno porque por las mujeres o porque igual yo. Entonces, siento que ya como que ya ni se esfuerza la persona para mejorar porque pues ya corre por mis venas. Entonces ya no hay nada que yo pueda hacer. O también cuando las mamás o los papás, ¿verdad? Le dicen, es que eres igualito a tu papá, sobre todo las mamás. Eres igualito a tu papá, igualito de cualquier cantidad de adjetivos que por lo general no son muy buenos. Y entonces el niño ya se siente, pues bueno, como soy igual a mi papá no le ha ido mal, entonces pues puedo ser igual que él. Sí, o también el tema de la infidelidad. Es que mi padre así era, es que mi padre yo lo vi con muchas mujeres, a mi abuelo también, cantidad de mujeres y bla, bla. Y pues así soy yo también, porque de ahí vengo. Y estás solamente repitiendo un programa de infidelidad en tu familia. Y eso se puede transformar, claro, pero siempre y cuando la persona lo quiera. Y este punto, lo que me dijiste, es muy importante, porque quizás haya mujeres escuchándonos que mi esposo ha sido infiel o tengo miedo que sea infiel, lo voy a mandar a una terapia para que corrija eso. No, la persona tiene que querer hacer el proceso. Exacto, no es como que quiere usted hacer dieta por otra persona, la persona de la dieta tiene que querer. Es el ejemplo más sencillo que puedo yo poner, y no por mucho que usted vaya y registre a alguien y lo meta a una clase y le haga, no, la persona necesita querer, porque es esa fuerza de voluntad, esas ganas de querer cambiar, lo que te van a ayudar a cambiar las cosas que quieres cambiar. Sí, definitivo, y también porque pues es algo muy personal, es buscar en la vida de tus 2 padres, de tus 4 abuelos, de tus bisabuelos, toda esta información, y pues tú eres el único que puede andarla buscando y conectando con diferentes familiares que te entreguen esa información, desde fotografías hasta datos muy relevantes. Ahora, y entonces también nosotros estamos dejando algo para nuestros hijos y para nuestros nietos. Claro, entonces aquí lo importante es, Perlita, si usted ya tiene hijos, si ya tiene nietos, es qué herencia, no la herencia económica, qué herencia. Bueno, fuera que dejáramos herencia económica, Pat. No. O sea, ni herencia económica, y aparte, ¿qué herencia de programas? De problemas estamos heredando, pues. Sí. Entonces si yo soy alcohólico, si yo soy alcohólica, mis hijos van a ser. Mis nietos van a ser tal. Y es seguir con esa cadena y no cortar. Cuando dicen el árbol genealógico se poda, ¿si has escuchado esa frase? Sí. O el árbol familiar también se poda, se refiere mucho a eso. La gente cree que le dejo de hablar a mi prima y ya no. Es podar los malos hábitos, los malos programas, todos los errores que han cometido nuestros antepasados, podar eso contigo, para tus hijos, para tus nietos, que ellos no tengan esos programas tan activos. No significa que no les va a gustar el alcohol, en muchas ocasiones sí, pero no van a entrar en esos grados de alcoholismo o en estos traumas que nosotros hemos vivido como esta generación, y después pasárselos a los hijos y luego a los nietos. Pero también esta técnica, Perlita, es así como es un trabajo bien personal, tienes que hacerlo también por ti y para ti. No es de, ya descubrí esto, ya descubrí que en mi familia hay y no quiero que mis hijos sean. No, sí les va a apoyar el que tú transformes el programa negativo, sí les va a apoyar muchísimo. Pero quien se va a ver más beneficiado es, de nuevo, la persona que lo toma. Porque también, así como hay mujeres que, es que quiero que a mi esposo se le quite esto, bla, 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 o quiero que a mis hijos no les pase esto. No, el trabajo es personal. Cuando tú entras a hacer este tipo de desprogramación, es trabajarlo internamente, visualizarlo, cambiarlo, hacer los programas, escribirlo, toda la técnica como es. Y obviamente al cambiar tú, muchas cosas en tus hijos van a cambiar. Pero eso no significa que todo, porque lo que tú lleves ya de vida, tú ya activaste muchos de esos programas. Entonces, si tú en algún momento en juventud fuiste o tomaste mucho, por decir así el tema del alcohol, tomaste mucho, el hecho de que hagas esta técnica y ya borres todo el alcoholismo de tu vida, no significa que tus hijos no van a tomar alcohol.
pero sí les vas a dejar la semillita de, hijo, puedes tomar alcohol, pero hay procesos de sanación que se pueden hacer y puedes salir fácilmente de esa situación de alcoholismo. Eso es lo que nos lleva, es enseñar el programa de sanación a las futuras generaciones y que las futuras generaciones vean que hay otras oportunidades, otras formas, otras técnicas de realizar este espacio y que no se sientan como nosotros o nuestros padres. Incluso todavía les tocó que no había tantas herramientas de sanación, que apenas están surgiendo mucho de ellas y que no practicábamos esto porque no lo conocíamos, no porque no existieran. Muchas sí existían, muchas no, pero no porque no estaban tan al alcance de las manos de cualquier persona. Claro, entonces que sepan que hay una vida mejor o una vida más allá de cualquier cosa, de la infidelidad, del divorcio, de las drogas o del alcohol o de cualquier cosa. Hay vida más allá y que se puede cambiar. Sí. Que si uno lo decide, lo puede hacer. Sería como venir de una familia que no ha tenido recursos a que tú seas el primero que tiene más dinero, o el primero que va a la universidad, o el primero que tiene su negocio. Porque a tu siguiente generación le estás diciendo, se puede hacer mucho más. No tenemos que quedarnos en, no sé, en el no tener o en la escasez. Así es. Si es enseñarles esos nuevos programas positivos, que si bien la familia trae acarreando diferentes programas negativos, pero también incorporar estos positivos y que luego ellos ya elijan y empiecen a trabajar con estos dos y vean que hay más, ¿cómo se puede llamar? Como más platillos dentro del menú. Que no solamente estos programas negativos y ya no, sino que mamá o papá empezaron un proceso de sanación, encontraron estas técnicas y luego esta otra y luego esta otra y trabajaron cosas. Entonces se les deja a los hijos implantado dentro de ellos que hay técnicas de sanación y de borrar también estos programas y de no repetirlos en un futuro con los nietos también. Que muchas veces ni siquiera los ven como un mal programa. Es como es mi realidad. Así soy yo. Claro. Así soy yo, Pat. ¿Por qué no me quieres como soy? Que está bien, uno debe querer a las personas como son. Claro. Sí. No intentar cambiarlas, claro que no. Pero si en ti, no en las demás personas, si en ti hay algo que te gustaría mejorar, pues búscalo. A lo mejor lo tuvieron tus papás o tu mamá o tu papá o tus abuelos. Y no nos estamos dando cuenta de que eso viene como linaje, ¿verdad? Como parte de tu herencia, pero que a lo mejor es algo que no quieres, como diría Julieta Venegas, tal vez me lo merezco, pero no lo quiero. No lo quiero. Pero también, Perlita, verle lo positivo a esto. Hay muchas cosas en tu linaje, en tus antepasados, que son muy buenas y que tú no lo has activado. Porque también hay que verlo así. Quizás, mira, en mi caso, mi abuela, mis dos abuelas, pero más una de ellas, se dedicaba mucho a la costura. Tenía su máquina y hacía costuras y hacía cobijas y no sé qué. Y a mí de pronto me surgió eso de, quiero comprar una máquina de coser. Sí. ¿Sé coser? Entonces digo, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué mi hermana no? Ajá. ¿Por qué mi otra hermana no? ¿Qué pasa? ¿Por qué mis primas no? Pues claro, porque yo lo traigo de mi abuela. Entonces ese programa se activó en mí, me hizo ir por la máquina de coser y aprendí bien rápido. Y estoy ahí en la máquina y me genera tanta paz y tanto placer estar cortando telas y estar ahí, porque eso es una cosa positiva. No me he dedicado tan de lleno a eso, pero estoy segura que si mi abuela hizo una cobija, pues yo pude haber hecho cobijas también. Claro. ¿Sabe? Entonces, estas cosas positivas también es buscar qué hay en nuestro linaje y traer esas cosas positivas e implementarlas en este momento presente en nuestras vidas. Claro, yo muchas de las cosas, de pronto uno sí las toma y dice, me estoy convirtiendo en mi mamá o me estoy convirtiendo en mi abuelita. ¿Qué pasó? Yo les digo que hasta he cambiado en los panes que como, en los panes de dulce. Antes yo comía unas cosas, espero buscar la fotografía y ponérselas aquí en YouTube. Solo es mantequilla arriba con azúcar. Es un pan con una media luna, mantequilla con azúcar. Para mí es lo más, ¿verdad que sí? Para mí es lo más fantástico del mundo. Pero de un tiempo para acá, los marranitos se me han hecho exquisitos y digo yo, ¿pero cuándo? Si como no tienen tanto dulce, si, o sea, tienen como un sabor viejito, como a piloncillo y clavo y no sé qué. Pues sí, seguramente es mi abuelita disfrutándose un marranito a través de mí, porque le encantaban.
Y así es como uno comienza a querer mucho sus plantas o a cuidar de los hijos, que a lo mejor no tenías esa maternidad, ¿no? Tan despierta, y de repente te salen qué hacer. Pues ha de ser tu madre y tu abuela y tu bisabuela que ya lo hicieron y que están en ti. Sí. Wow, qué emocionante. Entonces, eso te da muchas respuestas porque dices, caray, en ese momento, ¿no? Algo tan sencillo como el pan, de antes me gustaba este pan y ahora me gusta esto, ¿qué ocurrió? Bueno, y luego descubres en este árbol y resulta que a tu abuelita le encantaba ese pan, o ella llegó a fabricar ese pan y dices, claro, con razón. Pero también esas preguntas te lo puedes hacer en las cosas negativas que pasan ahora mismo en tu vida. Sí. Es, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué esto que está ocurriendo a quién más en la familia le ha ocurrido? Y entonces es enfocarnos también en sanar y liberar todos esos programas negativos, pero también toda esta parte positiva. En tu caso, Perlita, cuando hiciste el cambio del pan, ahí se llama, te cambió un programa dentro de ti. Porque es inexplicable, de pronto comías un pan y luego el otro, y en qué momento, pero ahí hace el cambio del programa. Entonces, esa es una prueba de cómo los programas dentro de ti cambian, aunque sea el pan, el tema, pero ya te cambió la percepción y como la sensación de ya no me fascina tanto y ahora me gusta más. Entonces, ese ejemplo tan simple que acabas de dar es donde se denomina cambio de programa. Y eso se puede hacer, tú lo hiciste naturalmente, pero eso se puede hacer con esta técnica y estos escritos. Así es como funciona. Claro, y mira, por ejemplo, mi abuelita le tenía muchísimo miedo a la lluvia, pero porque en su rancho, ya sabes, y se goteaban las casas y se les inundaba y se les echaba a perder la cosecha y todo. Entonces, para mi abuelita, la mucha lluvia, era malo. Y era de las personas que andaba ahí tratando de cortarle el agua y quién sabe qué. A mi mamá le encantaba la lluvia. Si llovía, mi mamá quería agarrar el carro y salir a la calle, a la inundación. Entonces, y ahí conmigo ya llegó me encanta la lluvia. A mí no me da miedo, pero seguramente que a mi abuelita se lo heredó alguien más. Su mamá, decía que su mamá cubría los espejos durante las lluvias. Porque los rayos y que no sé qué. Entonces, sí es algo que uno va heredando. Hasta que en algún momento mi mamá, así como yo con el pan, a mi mamá le encantaba la lluvia y entonces a mí ya me encanta la lluvia. Sí, yo no tengo ningún problema. Este ejemplo, cuando trabajamos en este proceso de desprogramación, observamos esto. El programa de la lluvia puede ser miedo a la lluvia o gusto a la lluvia. Entonces aquí se dice, Perlita, que el tema o el programa es la lluvia, la caída del agua del cielo llamada lluvia. Entonces ahí en tu caso, tu abuelita le tenía mucho miedo. Ella estaba en la polaridad, se dice, en el extremo del miedo. Pero tu mamá le dio por estar en el extremo del disfrute. Sí. Entonces el tema es el mismo, es la lluvia, pero tu abuela en esta polaridad negativa porque le daba miedo y tu mami en esta polaridad positiva de le encantaba. Entonces tú tenías estas dos opciones de o me da mucho miedo la lluvia o disfruto mucho la lluvia. Entonces tú entraste en esta polaridad del disfrute y así todos los programas, Perlita, todos están así. El alcoholismo es un programa que o estás en la polaridad negativa donde eres muy borracho, te pierdes en la bebida, bla, 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 o en la otra polaridad de no, a mí ni me sirvan alcohol, no, gente que toma yo no la soporto cerca de mí, en mi vida vuelvo a tomar alcohol o no me acerquen esas botellas. Entonces es el mismo programa, entonces la persona tiene el mismo problema, solo que en diferentes polaridades, negativa o positiva, porque también la que está en la negatividad es una persona que luego se vuelve muy fastidiosa de, no, es que yo no quiero salir porque hay muchos borrachos en la calle. Sí. Están tomando, dejen de tomar. Hay gente que no deja las fiestas en paz, o que te dice, es que vas a salir a la calle, hay tantos borrachos, y Dios te bendiga y todas las bendiciones del mundo, porque, vas al mundo de los borrachos y tú, voy a la tienda y vengo. Pero es verdad, porque tienen un miedo excesivo a lo mismo. Claro, pero cierto. Porque están en la polaridad del miedo o lo negativo del alcohol. Y entonces el alcohol, aunque tú digas, no, pero es que yo no tomo, a mí cómo el alcohol me va a destruir la vida. Te destruye la vida desde el momento que estás criticando, que estás infeliz, obsesionada con que nadie tome, con que no se toca el alcohol, llegas a un lugar y te amargas ya la noche porque hay alcohol. Entonces también eso tienes que revisarlo. ¿Cuál es lo ideal? Estar en el centro.
No estar ni andar tomando y disfrutando la fiesta cada rato, ni tampoco estar odiando el alcohol y que nadie tome, sino en el centro. Claro, con un proceso de desprogramación llegas a ese punto donde, ok, yo entiendo porque hay personas que entonces me encanta el alcohol porque a mi padre y a mis abuelos les encantaba. Pero de tanto que les encantaba y tantos problemas que ocasionaron dentro del clan, ¿qué ocurrió? Nace alguien como esta personita que aborrece el alcohol. ¿Por qué? No aborrece el alcohol. Dentro de ella está recordando en sus memorias todo el daño que el alcohol le hizo a la familia. Claro. Y es por eso que esa persona no le gusta el alcohol o detesta el alcohol o se pone así como en este estado tan agresivo, se puede decir, en contra del alcohol. Entonces, ¿qué tiene que hacer también? Un proceso donde si bien el alcohol no en exceso y bla, 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 pero tampoco que te cause un malestar, que no puedas ir a una fiesta por este tema del alcohol, que se te dificulte convivir con otras personas que tienen una botella en su mano o una cerveza. Entonces llevar a la persona también este término medio, donde perdonar a los alcohólicos de la familia y ver el alcohol como pues algo de la sociedad que disfruta, pero no en esa polaridad tan negativa. Claro, que conste que no estamos hablando de alguien que ya es alcohólico anónimo. Sí, claro, no. ellos llevan otro proceso. Sí. Exacto, que ellos a lo mejor sí prefieren no ir a una fiesta donde hay alcohol porque saben que pueden caer. Pero si tú eres una persona regular que no tiene ese problema o nunca ha tenido esa situación, pero sí te incomoda y te pone de malas y te saca de tus casillas y ya no disfrutas ni de la fiesta porque hay gente que está tomando y se la está pasando bien, pues sí, ¿no? Qué difícil. Eso se llama estar en la polaridad negativa del alcohol. Entonces, ¿qué se hace también? Pues un trabajo de trabajar tus emociones, de si están tomando no tengo ningún problema, pero tampoco estoy molestando, pero está bien, yo no tomo, pero no entrar en ese estado, porque yo he visto personas que incluso se ponen como muy rabiosas de que, pero ¿por qué otra vez alcohol? Y bla, bla, bla. Y ahí te das cuenta, claro, tiene un problema con el alcoholismo. Su padre fue alcohólico o sus abuelos fueron alcohólicos y algo le ocasionó el alcohol en su vida, que entonces por eso llegar a ese punto de despreciar o de hablar tan mal del alcohol. Claro. Ok, entonces si ya buscamos la información de nuestros padres, de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos, ¿tú vas a tener un evento? ¿Haces algo? ¿Cómo le podemos hacer? ¿Podemos visitarte? ¿O de qué se trata? Sí quiero cambiar algo, Pat. Sí quiero cambiar algo. Ya sé, pero no les voy a decir. Pero sí quiero cambiar algo. Ya lo descubriste. Ya lo descubrí. Quiero regresar al pan con azuquita de arriba. Ya no quiero mi pan. No, lo puedo comer en algún momento, pero ya no es el primero que pido. Ok, ¿cómo le hacemos? Bueno, primero es la investigación del árbol. Buscar la mayor cantidad de información posible. Ya una vez que la tengan, me pueden enviar un mensaje y decir quiero una sesión privada, que es lo que usualmente se hace. En una sesión privada traes toda esta información y revisamos qué es lo que quieres trabajar, qué conflictos reales tienes y cuáles te gustaría transformar y cambiar. Y pues te damos ahí la asesoría de no va a ser un proceso fácil y sencillo, te va a tomar meses porque vas a ir descubriendo nuevos programas y en cuanto descubras nuevos programas hay que venir de nuevo a una sesión, hay que estar pendiente de tu vida, que cuando estés haciendo estos procesos van a ir cambiando cosas. También se requiere de mucha disciplina, Perlita, porque hay procesos que se hacen de 30 días, tomarte un minuto cada día por 30 días hacer cosas. Después vas a ir observando que se van a ir activando y desactivando ciertos programas en ti, como esto del marranito y el otro pan. Entonces ahí te das cuenta de, ay, ya no me gusta esto o ahora sí me gusta esto. Pero la primera parte es armar tu árbol. Y lo que hacemos también en el centro de meditación, damos este taller porque dice la gente, bueno, pero ¿cómo lo armo? Es que ¿a quién llamo? ¿Cómo le hago? Nosotros tenemos en el centro de meditación talleres y sesiones privadas para sanar el árbol o para armar el árbol genealógico. Es decir, ¿qué tipo de preguntas le tienes que hacer a tu familia para que tampoco se sientan ofendidos? O sea, no les puedes llamar y, oye, ¿cuántos alcohólicos hay en la familia? No, sino preguntar, oye, ¿tú sabes de algún tío, de algún problema? O sea, se hacen preguntas muy simples y ellos empiezan a dar respuestas y tú empiezas a anotarlas. Sí, porque es también la forma en que haces las preguntas, es como vas a obtener la información. No puedes llamar y decir, ¿de qué murió la abuela?
No, hay una serie de preguntas que se le hacen a las personas que están a tu alrededor o las dejas que hables simplemente como, oye, quisiera saber más de la abuela. Y el que sepa te va a soltar toda la información. Entonces sí es un proceso de mucha investigación, de mucho querer hacerlo, querer trabajar profundamente con eso. Si hay sobre todo un conflicto en particular que ya te esté ahogando en tu vida, y después venir al salón a tomar la terapia de Sanan el árbol genealógico, que seguido tenemos ese evento, es un taller grupal, porque es muy interesante porque te empiezas a dar cuenta cómo hay muchas historias parecidas, entonces es bien interesante escuchar cosas y decir, parece que mi abuelo hacía eso también, entonces esto es un conflicto y lo empiezas a notar. Les pido que traigan un cuadernito y también las sesiones privadas, una vez que te das cuenta de toda información, pues venir a sanar estos temas del árbol genealógico y la otra parte que se llama la desprogramación evolutiva, que esa es una sesión privada también donde se revisa ciertos programas que quieres eliminar y poder borrar esos programas meter o insertar nuevos programas que sí sean útiles, que sí sean funcionales, pero programas, Perlita, de nuevo, que tenga tu familia. Como en el caso de que te comentaba yo, de mi abuelita, la que hacía costuras, pues es como activar más ese programa dentro de mí. Claro. Eso es lo que se puede hacer. Todos esos eventos o talleres o sesiones pueden venir al centro de meditación, comunicarse conmigo y traer esta información para revisarla. Muy bien. Y tu teléfono para que te manden un mensaje y te digan, sí, ya estoy lista, ya tengo mi árbol genealógico. Ya les pregunté a todos. 214-524-1239 en Dallas, Texas. Muy bien, voy a estar poniendo tus redes sociales, Medita Ya, para que te encuentren en todas partes y también te pueden mandar mensajito por ahí, ¿no? Sí, en cualquier red social que me encuentren me pueden mandar un mensajito y luego ya después nos ponemos de acuerdo. ¿Lista para ver mi árbol? Porque ya hice mi tarea. Por favor, a verlo. Tan. Entonces te fuiste hasta tus bisabuelos. Hasta mis bisabuelos. Esta aquí estoy yo. Ajá. Mi padre, mi madre, y luego los papás de mi padre, los papás de mi madre, y los abuelos de mi padre, los abuelos de mi madre, que vienen siendo mis bisabuelos. Claro. Entonces encontré los nombres de ellos, hasta fotografías. Mira, quiero que veas las fotos. Encontré fotografías de ellos. Uy, wow. Me faltan algunas todavía que sigo investigando, pero ya muchos datos ya los tengo. Entonces, ahora en el taller se explica, no nada más es conseguir las fotos y pegarlas y ya es, no. Tiene una secuencia, tiene una forma de cómo se deben de colocar los nombres o las fotografías. Y entonces se les explica también pues de la línea a la que vienes, por qué te afectan más unos problemas que otros, por qué es más fácil activar unos programas que otros, porque tiene que ver mucho el linaje de dónde vienes. Por eso se arma de cierta manera para que sea más fácil de comprender estos programas. ¿Y por qué no se me activan algunos? Porque ya vienen de algunas ramas que ya no están tan directas a ti. Pero hay unos que traes muy vivos, que dices, claro, pues están tan vivos porque vienen directito de esta rama del árbol y no había manera que yo me escapara de ese programa. Está fascinante esto. Muy interesante. Sí, entonces, esta es una forma de hacerlo. O sea, este es como estas ramitas que le puse acá atrás verdes y bla, bla, lo quise hacer como colorido. Primero lo había hecho con los nombres, pero cuando empecé a encontrar fotografías, empecé a incorporar las fotografías y de ahí me empezaron a surgir más fotografías todavía. Entonces, por ejemplo, también tengo todas las fotografías de mis tíos, de este lado y de este lado, tíos abuelos y tíos hermanos de mi mamá y hermanos de mi papá, pero no los quise agregar porque ahorita quiero trabajar mi árbol principal. Ya después, si un programa muy positivo surge de ahí de algún tío, ese es el que voy a jalar. Entonces se hace otro proceso para, hey tío, présteme este programa. Y depende de dónde venga, si de papá o de mamá o de la línea de abuelos. Porque eso se puede hacer. Yo en esto que he estado revisando, obviamente también revisé a mis hermanos. Porque dije, bueno, mis hermanos, ¿qué programas tienen? ¿Qué está pasando? Y encontré cómo mis hermanos, una de mis hermanas es como que tiene muchos programas de una tía.
dije, wow, qué interesante, ¿cuántos de mis tías yo tengo? ¿Cuántos de mis tíos? Y también empecé a hacer esta lista de programas, de este tío, de este tío, pero son menores los programas en algunas personas. Entonces, yo tengo más de mi mamá, de mis 2 abuelas y de uno de mis abuelos. Wow. Y te das cuenta, y dices, entonces empiezas a revisar tu vida, Perlita, y dices, claro, por eso en un tiempo me gustaba esto, y luego me dejó de gustar, y luego me gustaba esto, y luego después cambié, hice esto, ¿por qué? Porque a quien te pareces, a quien estás repitiendo programas, pues están manifestando en tu día a día. Claro, pero ese es el autoconocimiento, darnos cuenta de que sí nos gusta, que no, y todo eso, que a veces no nos damos cuenta, no nos tomamos el tiempo porque la vida anda corriendo y es muy ruidosa. Pero está excelente, está excelente. Pat, muchas gracias por tu tiempo. Gracias. De verdad que lo he disfrutado un montón. Y yo creo también. que la gente también, porque es interesante. Así que anoten su librito en su cuaderno y luego vaya y júntese con Pat, cuéntele todo. Y me cuenta. Por favor, al 214-524-1239 o en las redes sociales se pueden comunicar también. Muy bien, muchísimas gracias, Pat. Muchas gracias. Un placer estar este día contigo y espero apoyarte en ese conflicto del marranito y el panecito de mantequilla. O integrar los dos, que lleguen los dos al mismo tiempo y los estés disfrutando por igual los dos. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Perlita. Nos vemos muy pronto. Es un placer haber estado contigo y con todos tus escuchas, tus radioescuchas también. Muchísimas gracias a Pat Quintero. Ya sabes que puedes encontrarla y sanar ese árbol genealógico. Y sobre todo, pues ahora procurar dejarle un mejor árbol a nuestros hijos, nuestros nietos, los bisnietos, porque a todos los vamos a impactar de alguna manera u otra. Les mando un gran abrazo. Díganle a la gente que ama que la aman, porque vida solo hay una y se va tan rápido que así se nos fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y demás. Ay, el podcast de hoy estuvo buenísimo, ¿verdad? Gracias por seguirme en YouTube, en Facebook, en Instagram, Perla Barraza, si me encuentran, Perla Barraza 01 en TikTok. Abrazos a todos y hasta la próxima semana. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de todas las ideas que tratamos hoy. Tenemos una cita cada viernes con un nuevo episodio de Perla Barraza, el podcast. Hasta la próxima.